Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Quisiera que fuéramos a la Escritura directamente, el libro de Isaías, capítulo 1, por favor. Libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a darle lectura, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 1, por favor. Si lo tenemos, vamos a darle lectura. Isaías 1:1 dice así, hermanos. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cerramos nuestros ojos y oramos, hermanos. Vamos a pedir dirección a Dios, que nos dé gracia y entendimiento, que abra nuestros ojos y nuestro corazón. Querido Dios, hoy estamos delante de ti, Señor, y estamos desnudos delante de ti, Señor, porque no hay cosa que tú no conozcas, no hay alma que tú no conozcas, no hay corazón que no conozcas, mi Dios. Y Padre, hoy que nos presentamos delante de ti, rogamos tú nos hables, rogamos, Señor, abra nuestros oídos, le des luz a nuestros ojos, Señor. Padre, hoy queremos escuchar tu voz audible, Señor. Ayúdame, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame a hablar, Señor. Ayúdame a
transmitir tu palabra, Señor. Que no sea mi voz, ni mi boca, ni mi pensamiento, sino, Señor, que venga de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Padre, ayuda a cada uno de los presentes y, Señor, yo sé que tú conoces a cada uno, Señor. Yo sé que tú sabes, Señor, la relación que hay de cada uno de los que estamos aquí contigo, Señor. Hoy háblanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer el libro de Isaías. Este libro es maravilloso. Alguien lo compara o ha dicho que es la mini Biblia, debido a que trae 66 capítulos, como 66 libros hay en la Biblia. El profeta Isaías es uno de los profetas más nombrados. De hecho, es el único profeta que detalla exactamente la venida del Señor Jesucristo, el sufrimiento del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver hoy el capítulo 1, hermanos, porque estaba orando al Señor y yo le pedía dirección y le pedía que me diera palabra para poder compartir, porque a veces en mi corazón está el predicar algo, pero cuando Dios habla y dice, mira, el pueblo necesita escuchar mi voz. Y yo no quisiera, hermanos, y en mi corazón está, y yo creo que en el de Dios más, que ustedes vinieran y se reuniesen y la palabra de Dios no afectara su corazón. Que ustedes viniesen a la reunión y ustedes ni comprendiesen la palabra y ni supiesen el propósito que tiene Dios para ustedes. Sería muy doloroso, sería muy triste. Alguien alguna vez decía, ¿y te preocupa que la gente no venga? ¿No te sientes mal? Y yo decía, me entristece, pero a mí no me rechazan, sino rechazan a Dios. Cuando voy al libro de Isaías, Isaías habló acerca de profecía. Y cuando leemos este pasaje, podemos ver que hablaba a un pueblo, hermanos, así como habla a una iglesia. Hablaba a un pueblo escogido, así como habla a una iglesia escogida. Y yo quiero que veamos este capítulo, o esta parte del capítulo 1, porque va a reflejar la condición de la iglesia hasta los días de hoy. Isaías estaba hablando a un pueblo rebelde. El Señor también habla, hay veces, a una iglesia así. Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice la palabra de Dios que Isaías tuvo una visión. Él estuvo profetizando durante el reinado de estos 4 reyes del pueblo de Dios. Usías fue un rey que fue uno de los reyes que caminó recto delante de Dios. Pero a pesar de eso, hermanos, había rebelión. Isaías profetizaba
Este Usías dice que fue temeroso de Dios, mas un día Usías dice que agarró y sintiéndose capaz, dice que entró al santuario y hizo ofrenda y sirvió al Señor ahí en el santuario, cosa que solo estaba permitido a los sacerdotes. Él se sintió ya suficiente para, según él, dar más, y entró ahí al santuario. Y los sacerdotes, dice que llegaron esos sacerdotes y le dijeron: no te es lícito hacer eso, porque tú no eres hijo de Aarón. La Escritura dice que este Usías, a pesar de haber hecho lo bueno ante los ojos de Dios, en ese instante le salió la lepra. Fue leproso en ese instante, lo cual dice que fue apartado y murió, dice que murió en su casa apartado. Después reinó su hijo Jotam. Y dice que también siguió los pasos de su padre. La Biblia narra a Acaz, dice que este Acaz fue uno de los peores reyes que tuvo el reino de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y aunque también reinó o profetizó en el reino de Ezequías, Ezequías también fue uno de los reyes que más temieron a Dios. Pero dice que durante estos reinados, tanto reyes buenos o que hacían lo correcto, aunque no eran perfectos, Isaías tuvo una visión. Dice el verso 2, aún esta visión dice que el Señor pone de testigos al cielo y a la tierra de lo que había de hablar. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Y luego que dice: porque habla Jehová. Y vean lo que dice el verso 2. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios tomó de un hombre, de Abraham. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 12, si quieren vamos rápidamente. Génesis 12, verso 1 al verso 3, por favor. Dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice que llamó a Abraham y le dijo: Abraham, de ti voy a formar una nación, un pueblo. ¿Saben qué hizo Dios? De Abraham formó multitudes. En una ocasión le dijo: ¿puedes ver las estrellas y contarlas? Así va a ser tu descendencia, grande. Dios escogió una nación para que esa nación representara a Dios aquí en la tierra. Escogió un pueblo para que ese pueblo representara a Dios. Tal vez tú algún día has estado en algún trabajo. Tal vez has formado parte de una empresa y tú representas esa empresa. O tal vez tú has estado en una escuela y tú representas a esa escuela. Incluso en una familia, tú eres representante de esa familia. Dice la Escritura que Dios crió hijos. Y no solo eso, los engrandeció. Dice el libro de Isaías, capítulo 1, verso 2, crié hijos y los engrandecí. Hermanos,
desde Abraham, él formó una nación para que esa nación en la tierra representara a Dios. Dios la protegió y la cuidó. Peleó por esa nación. En una ocasión ese pueblo dice que era teocrático, o sea, dice que lo gobernaba Dios. Pero un día dijo, no queremos que Dios sea nuestro rey, queremos rey. Y el pueblo escogió un rey, dijo, queremos rey, de tal manera que Dios en el tiempo de Samuel le dijo que él iba a proveer de un rey. El pueblo dice que un día despreció a Dios como su gobernante y puso rey. Y el pueblo decía, nosotros queremos que seamos como las otras naciones. Pero Dios los engrandeció. Dios puso a Saúl como primer rey. Después pone a David. La época gloriosa, todos los pueblos de alrededor de la tierra conocían al pueblo de Israel, hermanos. Todos los pueblos de ahí, ¿saben qué? Sabían y conocían la grandeza de Israel porque conocían la grandeza de su Dios. Así los días de hoy. Dios ha llamado a una iglesia, te ha llamado a ti. Crié hijos y los engrandecí. A muchos nos ha dado títulos, nos ha dado empleos, nos ha dado negocios, nos ha dado sustento, liderazgo, talentos. Crié hijos y los engrandecí, dice. Y ellos se rebelaron contra mí. Isaías habla a un pueblo que en mucho tiempo estuvo amonestando que si no se volvían al Señor, el Señor iba a traer juicio sobre ellos. A veces la iglesia piensa que puede estar tibia y Dios no va a obrar. A veces la iglesia piensa que Dios podemos buscarle cuando nosotros queramos y a nuestra manera, y Dios no va a pasar nada. Hasta dicen que Dios es amor y apelan al amor de Dios. Y no significa que Dios no sea amor, pero también Dios es justo. Ha criado hijos en estos tiempos y también ha engrandecido a sus hijos. Ha dado salud a sus hijos, sustento a sus hijos, sabiduría a sus hijos. Pero también sus hijos se han rebelado contra él. Isaías habla a un pueblo rebelde, la cual venía juicio sobre él. Dice el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Y habla de su pueblo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y sabes qué dice el Señor ahí? Compara a su pueblo con una bestia y dice que la bestia es más inteligente que el pueblo. Aún la bestia reconoce su lugar donde vive y reconoce a su dueño, pero el pueblo de Dios se olvida de su Señor. Se dice que hace mucho tiempo no había transporte, no había nada, y un hombre era un ladrón. Pero no había las redes sociales ni televisiones, solamente él dice que robaba y las pocas personas lo podían identificar, aquellos que lo habían visto robar. Y un día dice que este hombre llegó en su asno, llegó a un pueblo, amarró a su asno
y lo identificaron y dijeron: ese es un ladrón, a mí me robó. En ese momento dice que las autoridades lo siguieron, pero él huyó y no tuvo oportunidad de soltar a su asno, y huyó y se fue, de tal manera que no lo pudieron atrapar. Y dice que las autoridades, ¿sabes qué hicieron? Lo único que hicieron fue soltar al asno. Y el asno regresó a su señor. Aún las bestias saben ir a su señor. Pero el pueblo de Israel no tenía conocimiento. A pesar de eso, dice el libro de Oseas: mi pueblo fue desechado, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. No porque no conociera, porque dice Oseas 4:6, por favor, hermano, por cuanto desecharon el conocimiento. No es que no tuvieran Biblia, no es que no conocieran a Dios, sino que desecharon ese conocimiento. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay quien dice: sí, el adúltero es destruido porque no conoce. Ese sí es destruido. No, está hablando Dios de su pueblo, el que crió y el que escogió. Dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento. Y dice: y olvidaron la ley de su Dios. ¿No es así, hermanos, con este pueblo? ¿No es así con la iglesia del día de hoy? Dios nos deja su ley, nos deja su palabra, nos deja sus mandamientos. Y ¿saben? Los desechan. ¿Por qué se sigue perdiendo? Por cuanto desecharon el conocimiento. No nos ha engrandecido, no ha levantado hombres y mujeres de verdad que conozcan a Dios. Pero sabes, dice que son destruidos porque se olvidan de la ley de Dios. Qué terrible es que el Señor compare a unas bestias y las ponga más inteligentes que su pueblo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero a veces, hermanos, la iglesia no conoce a su Dios. Siguen rebelándose contra el Señor, su Dios. Hoy pueden darse golpes de pecho, o pueden decir: ya nada más falta como aquellos, por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. Pero ¿saben? No hay un dolor del daño que están haciendo y de la rebelión que están haciendo a Dios. Pueden seguir maldiciendo, pueden seguir juzgando, odiando, lastimando, y no hay dolor. Dice el verso 4: oh gente pecadora. ¿Y saben de quién hablaba? De su pueblo. No estaba hablando del vicioso que está allá afuera y que necesita conocer del evangelio, no. Ni estaba hablando de la prostituta que ahí está ofreciendo sus favores y no conoce de Dios, no. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo no provocar a Dios cuando el Señor domingo tras domingo, día tras día, su misericordia de Dios está ahí? ¿Cómo no provocar a Dios cuando la misericordia de Dios se renueva todos los días? Y parece que nosotros tenemos derecho a decirle a Dios: tienes que cuidarnos, tienes que sustentarnos, tienes que alimentarnos, tienes que hacer todo por nosotros, y nosotros estar ahí esperando. Y no hay dolor,
cuando lastimamos, cuando herimos, cuando menospreciamos a Dios. No hay dolor. Puedes volver a tu vida normal, hoy, mañana. Y sabes, puedes lastimar, puedes seguir hiriendo y no hay dolor. Y sabes, muchas veces Dios ha traído reprensiones a tu vida. Reprensiones. ¿Sabes qué hizo con el pueblo de Israel? Le amonestó y le habló y no entendía. Isaías estuvo profetizando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para que conozcamos un poco de lo que pasaba, o tal vez tú lo sepas, cuando Dios une a su pueblo, cuando Dios estaba unido más bien, estaban los reyes Saúl, después David, después Salomón. Y en los tiempos de Salomón, cuando muere, tiene un hijo llamado Jeroboam, el cual era el heredero, el sucesor, pero también otro llamado Roboam, y ahí se divide el pueblo. 10 tribus se van a un lado y 2 tribus al otro. 10 tribus al norte y 2 al sur. Incluso se peleaban entre ellos. Un pueblo escogido, hermanos, imagina. A veces así pasa en las iglesias. Los de acá no se hablan con los de acá. Así estaba el pueblo. Y cuando estaba así, Isaías estaba profetizando a estas 2 tribus, a la tribu de Judá, a la de Benjamín. Y le decía, miren, arrepiéntase, vean su maldad, se han apartado. Dice que estaban ofreciendo sacrificios no en el santuario, en lugares altos, a su manera, como Dios no lo había establecido. Y Dios lo reprendía. Hermanos, imaginemos que este es el reino del sur y el reino del norte. 2 reinos y todos una iglesia. Pero resulta que viene el profeta y amonesta a la iglesia y le dice, miren, a los del norte va a llegar un pueblo que los va a cautivar y los va a hacer pedazos. Y efectivamente llegaron los asirios y los del sur vieron cómo a los del norte llegaron los asirios. Hermanos, los asirios era de lo más terrible que había. Mataban, descuartizaban. Dice que cuando llegaban separaban a las familias, los tenían en exilio, a las embarazadas les sacaban el vientre, a sus bebés de su vientre. Eran terribles. Bueno, ellos inventaron la crucifixión. Y este pueblo vio cómo a Dios lo reprendió, y ni así este pueblo entendió. Dios muchas veces nos pone delante de nuestros ojos, cuando hay veces te estás apartando y te dice, mira, tú estás viendo que está haciendo, te has rebelado contra Dios. Y no viene ahí el dolor, el sufrimiento, la lucha, la angustia, no viene eso, y a pesar de eso, se rebelan contra Dios. Fíjate cómo reprendía el Señor. Dice, verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Qué hacía el Señor? ¿No los reprendía? Yo te quiero decir qué hacía. A veces dice, es que Dios castiga. No, el Señor de acuerdo a su soberanía, Él quiere salvarnos. Y puede utilizar hasta la reprensión con tal de que tú reflexiones. Hay quien dice, le está ahí, como dice el dicho, lloviendo sobre mojado. Hay quien una tras otra, y saben, es la bocina de Dios que te está diciendo, abre los ojos. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Pregunta el Señor. Y luego fíjate la condición. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué dice el Señor? Mira, les he castigado. Mira, no hay en ellos, bueno, está diciendo el Señor que todo el cuerpo estaba, imagínate, como morado. ¿Dónde más le podía castigar? Dice que desde la cabeza hasta los pies ya Dios les había hablado, ya Dios les había exhortado. Es como si tuvieras un hijo que le das y dice, a mí aunque me pegues, yo soy rebelde. A veces le das y dice, no, a mí aunque me mates, yo te voy a desobedecer. Y ya no sabes ni qué hacer. Tú le das, tú le das, tú le das y él es rebelde y es rebelde. Y dice el Señor, es que ya no hay dónde darle. Ya todo, desde la planta hasta los pies, mira, ya le he dado y no entiende. Todo está morado, todo está golpeado, todo está herido y no entiende. Y no solo eso, dice, Dios no solamente ha traído una disciplina a la rebeldía del pueblo, muchas veces Dios también quita el sustento. Hay hermanos que de repente dicen, me está yendo mal. Y Dios no significa que al pobre o al que no tiene es que es un castigo de Dios, o al que tiene es la prosperidad de Dios. Pero hay quien de repente se queja de su situación. Cuando tú entiendes que Dios te va a bendecir, te puede bendecir, pero también te puede pasar por escasez, también lo puede hacer. Pablo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, sé tener hambre y sé estar saciado. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay quien hay veces está pasando por lucha, por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas de todo, y no se dan cuenta que es la bocina de Dios que le está diciendo, mira, mira tu vida. ¿Por qué me está pasando esto, hermano? Mira, es que lucha y lucha y lucha, y saben, no voltean a ver que se han rebelado contra Dios. No voltean a ver que Dios le está sacudiendo. ¿Por qué en tu matrimonio a veces hay problemas? No te das cuenta que aún eres tibio. ¿Por qué es que no me entiende mi esposa? ¿Por qué es que mi esposo no se sujeta a Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Desde la planta del pie, dice, hasta la cabeza, no hay cosa sana. Dios ha hablado, Dios ha exhortado, Dios ha dicho, y así con este pueblo, como lo hizo, no entendió, hermanos. Y saben, lo más terrible es que parece que esto es historia, pero esta historia alcanza a la iglesia. Hermanos, es terrible cuando hay veces el pueblo ha sido exhortado, y la familia y la persona y el cristiano ha sido exhortado, y ni así se vuelven a Dios. Dice ahí el verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. En otras palabras, dice el Señor, le ha quitado la provisión. Hasta hay quien se jacta también de decir, pero es que a mí no me pasa eso. ¿Por qué? Porque yo tengo sustento, pero acuérdate, al principio decía, crié hijos y los engrandecí. Tú puedes decir, no me falta, mira, estoy bien, tengo todo, tengo sustento, tengo todo. Pero tú puedes escuchar al Señor diciendo, crié hijos y les di grandeza, les di sabiduría y también se olvidaron de mí. Bueno, les he quitado eso y se han olvidado de mí. Y es terrible, hermanos, porque no hay quien se vuelva al Señor. ¿Saben? A veces piensan o pensamos que el hecho de solamente, hermanos, escuchen, asistir a la reunión, eso te hace cristiano. Solamente.
Pensamos que el hecho de escuchar una predicación, eso te hace cristiano, eso te hace un hijo de Dios. Pero el cristianismo no solamente es reuniones, es una vida entregada a Dios. Un cristiano se va a ver en todo momento, hermanos, en su forma de hablar, en su forma de tratar. El cristianismo se vive, hermanos. El cristianismo debe de afectar. Cristo, cuando está en una vida, afecta a la vida, al ser humano. ¿Sabes? Hay quien puede pecar deliberadamente, quien puede rebelarse contra Dios y no hay dolor en su corazón. Hay quien puede estar mintiendo, hay quien puede estar lastimando a su esposa o a sus hijos o a sus padres y no hay dolor en su corazón. Hay quien puede hacerlo. Es muy doloroso, hermanos, cuando las mentes se cauterizan. Así este pueblo, Dios les había dado o reprendido. Dice, ¿por qué querréis aún ser castigados? ¿Qué significa? Que Dios ya les había corregido. Y sabes, ellos se rebelaban. Dios ya le había dado sus buenas y no importaba, ellos seguían diciendo, pégame más, dame más. Y yo te decía, hay hijos que de repente tú les das y se rebelan y dicen, ¿quién lo va a controlar? Mira, este va a ser un dolor de cabeza. Imagina a Dios, dice, ¿por qué querréis aún ser castigados? Dios había reprendido. Y sabes, lo más terrible de esto es que ellos querían justificar sus actos. Yo voy a la iglesia, yo hago cosas buenas. Quiero decirte que hacer cosas buenas no te va a llevar al cielo, hermano. El hacer cosas buenas son respuestas de una salvación, pero hacer cosas buenas, fíjate, dice ahí adelante el verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué hacían? Golpes de pecho. ¿Qué hacían? Aparentaban. Yo quiero hacer estas cosas buenas. Dice que el Señor, ¿para qué me sirve? Cuando tu corazón no está volcado a Dios. ¿Para qué me sirve todos tus sacrificios, todo aquello que tú haces, todas aquellas cosas buenas, cara bonita que pones, cuando tu corazón no está entregado a Dios? Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y sabes, dice ahí adelante, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Sabes qué hacían? Sacrificios, sacrificios. El pueblo era pecador. Sabía que era redimido a través de un sacrificio de un cordero. Y decían, yo puedo pecar, llevo lo mejor de mí, o lo mejor de mi rebaño, sacrifico y sigo haciendo lo malo. Así. Yo puedo ir a la iglesia, en ese momento lloro, en ese momento cambio, en ese momento entiendo, pero vuelvo. Y dice el Señor, ¿para qué me sirven todos tus sacrificios? No me son agradables. No es grato lo que tú haces. Y no te lo digo yo, la Escritura lo está hablando. Y eso es para ti y eso es para mí. ¿De qué me sirve? Tu gloria a Dios, aleluya. Cuando tu gloria a Dios, aleluya, allá afuera con esa misma boca, juzgas con esa misma boca, maldices con esa misma boca, dañas. Estoy cansado, dice el Señor.
Ahí en el verso 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Qué dice el Señor? Cuando uno hace ese tipo de cosas, ¿sabes? Te presentas y es como si vinieras a pisar lo santo, los atrios de Dios. Dios quiere corazones limpios y está llamando a que tú medites en tu vida. Está llamando a un pueblo que medite en su vida. Todo lo que hacía eran ofrendas y obras. Dice la Escritura, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Acompáñame ahí al libro de Isaías, ahí adelante, 64. Verso 6, fíjate lo que dice Isaías. Isaías 64, 6. Dice, ¿para qué me sirve todas tus obras? Dice Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo lo que yo digo es que soy bueno para Dios, eso es como trapo de inmundicia. Es que yo ayudo. Nosotros no vamos a ser salvos por obras, sino por gracia. Y hoy vamos a entender, vamos a darnos cuenta que todas nuestras obras, es que el hermano predica, es que el hermano está ahí, eso no me va a salvar. El que me va a salvar es Cristo. Todas las obras que nosotros podamos hacer como para justificar nuestra salvación, Dios las ve como trapo de inmundicia. Todas. Él sabe que quiere un corazón limpio y recto. Dice, regresamos a Isaías. Verso 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda. ¿Qué significa? Que a veces Jesús dijo que cuando tienes algo contra tu prójimo y vas y llevas ofrenda, deja tu ofrenda. Ve y ponte a cuentas con tu prójimo. Y entonces va y lleva tu ofrenda a Dios. ¿Sabes? Hay quien tiene enojo, iras, rencores. Y va, hay quien a veces hasta maldice a su familia, su esposo, su esposa, y van a Dios creyendo que el ir al Señor o el ir a la iglesia, eso los va a hacer más rectos delante de Dios. Y dice el Señor, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. O sea, lo que tú vas a hacer ahí, no lo soporto. Yo quiero un corazón limpio. A veces, hermanos, hay personas que vienen con el corazón tan oscuro, hermanos, a alabar a Dios. Y Dios lo que busca de verdad es que tú medites cómo estás caminando con Dios. ¿Cuál es tu sujeción a Dios? Dice el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Te has preguntado a veces por qué estás hablándole a Dios? Señor, ayúdame. Señor, mira. Dice que Él no va a escuchar una oración cuando no hay un corazón limpio y recto. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice? Yo no iré. Está hablando un pueblo rebelde, hermanos. Estaba hablando un pueblo que había escogido, que había engrandecido. Y ese pueblo, cuando tenía el problema, ahí iba Dios.
Cuando venía la enfermedad, ahí va Dios. Pero cuando estaba todo en paz o tranquilo más bien, se olvidaban y se volvían atrás de su Dios. No voy a oír tu oración, dice, pero mira qué hermoso es el Señor. Esta es una parte en la cual nosotros podamos ver que eso le habló a su pueblo, pero su pueblo no entendió. Hermanos, fue destruido el reino del sur. Trajo juicio Dios sobre el reino del sur. Mandó un rey llamado Nabucodonosor y acabó con el reino del sur. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad, porque fíjate lo que dice. Tal vez tú y yo hemos escuchado esta palabra y tal vez tus caminos no han sido rectos. Tal vez los caminos de los que estamos aquí de verdad han sido tibios, han sido rebeldes a Dios, pero hoy tenemos la oportunidad. Porque ya no va a ser por obras, ya no va a ser por machos cabríos, ya no va a ser por sacrificios, sino es cuando un corazón se vuelca a Dios. Dice ahí la Escritura, verso 16. Hermoso, hermanos, porque a pesar de que Dios habla de un pueblo, la misericordia de Dios dice que Él puede aún tener gracia y misericordia sobre ese pueblo. Verso 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y fíjense que dice: dejad de hacer lo malo. Lavaos y limpiaos. Ahora no está hablando de que vayas y te metas al baño y te bañes, sino dice la Escritura: lavaos y limpiaos. ¿Cómo te vas a limpiar? Y Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 3, dice la Escritura: lavaos y limpiaos. Y el Señor Jesús le habló a sus discípulos después de haber tenido una relación con ellos, les dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la que te va a limpiar. Cuando tú vas a la Escritura, la palabra de Dios es la que te va a hacer que te vuelques a Dios. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo decía ahí en el libro de Romanos: yo no sabía lo que es codiciar hasta que la Biblia, hasta que la ley me dijo: no codiciarás. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos saca una radiografía de cómo estamos delante de Dios. La palabra de Dios nos va a decir cómo estamos delante de Dios, cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Sabes? Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Es la palabra de Dios. Yo nada más quiero decir: ¿eso haces? ¿Los honras? La palabra de Dios dice, mandamiento de Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso hacemos? Cantábamos un canto que dice: Jesús es nuestro todo. A veces Él es el último en la lista. Es el último. Ponemos muchas cosas delante del Señor, desde diversiones, desde trabajo, desde todo. Y la palabra de Dios es la que nos va a limpiar. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a hablar, nos va a decir nuestra condición. Te va a decir cómo estás delante de Dios.
Yo nada más quiero que alguna vez tú digas, si tú, escucha, si tú dices una mentira, el mandamiento dice, ¿qué dice? No mentirás. Y cuando tú la dices, la palabra de Dios te dice, mentiroso. Eso dice. ¿Quién te dice y quién te pone la condición o cómo estás? La palabra de Dios. Pero cuando tú dejas de hacerlo, cuando hay dolor, cuando tú dices es cierto, eso lastima el corazón de Dios. ¿Qué sabes que te limpia la palabra de Dios? Eso es lo que te va a limpiar. Por eso el Señor dice, lavaos y limpiaos. Hoy tenemos la palabra de Dios, la cual limpia, la cual lava. Hermanos, cuando vienes y escuchas la palabra de Dios, muchas veces, yo los he visto, muchas, cuando la palabra de Dios está afectando, cuando te está diciendo a ti, Dios te está hablando, yo he visto a muchos que dicen, es cierto, sí, es cierto, y ahí están, porque Dios está hablando. En una ocasión, solamente Dios dijo, y me habló a mí, dijo, y una persona oraba, y dijo, no tomes en cuenta su pecado. Eso hizo el Señor esa vez. ¿Y sabes qué fue hermoso ese día? Porque yo no conocía de Biblia, nunca había leído una Biblia, nunca me habían predicado, nunca me habían dicho asiste a una iglesia. Ese día, la primera vez, la persona que estaba ahí oró y dijo no tomes en cuenta su pecado. ¿Y sabes qué vino a mí? Todo mi pecado. ¿Y sabes qué vino a mí? Cómo lastimaba a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, hermanos, padres, lo que yo era, todo aquello que era. Vino convicción y, ¿sabes? No paraba de llorar y decía, es cierto, he lastimado el corazón de Dios, he hecho lo malo ante los ojos de Dios, he lastimado a mi pareja, he lastimado a mi esposo, a mi esposa, he lastimado a mis hijos. Eso es lo que hace el Señor. Pero a veces no hay convicción. A veces, ¿sabes? La palabra de Dios no hace un cambio en la vida de las personas porque desechan la palabra de Dios. Solamente dijeron no tomes en cuenta su pecado. Alguien estaba orando por mí y estaba diciendo este es un pecador, pero Señor, ten misericordia de ese pecador. Ten misericordia de este que es un rebelde, que ha lastimado, que ha desobedecido tus mandamientos, que no se ha sujetado a ti. Señor, ten misericordia. Y estaba orando y diciendo no tomes en cuenta todas sus maldades. Y sabes que llegó convicción. Y llegaba y yo veía todas mis maldades. ¿Cómo está hablándote Dios a ti hoy? De la misma manera. No tomes en cuenta sus maldades, Señor. Y seguramente el Espíritu Santo obra en tu vida y en tu corazón y está recordándote toda aquella cosa que he revelado en contra del Señor. Toda aquella cosa. Aún las ocultas, aún las cuales tú no le has pedido perdón, aún la de tu juventud, cuando tú hacías aquello incorrecto, que no te has puesto a cuentas con Él, aún aquello que has lastimado el corazón de Dios. Hermanos, cuando viene esa convicción, no hay más que rendirse ante Dios. Y el Señor dice, lavaos y limpiaos. Regresamos al libro de Isaías, allá adelante dice, verso 17, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Qué dice? Que debe de haber un cambio en tu vida. Debe de haber, la palabra de Dios debe de afectar tu vida. No puede uno caminar con Dios cuando tu vida no es sacudida por la palabra de Dios.
A veces has lastimado tanto a las personas o a una persona. Piensa nada más hoy. ¿Has lastimado a alguien? Y seguramente no le has pedido perdón. ¿Has lastimado a alguien? ¿Lastimaste a alguien? Y ya fuiste y le pediste perdón y le dijiste: Señor, es cierto, he lastimado. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Sabes qué está hablándole Dios a un pueblo rebelde? Medita. Yo te escogí, te crié y te engrandecí, pero la palabra de Dios tiene que sacudir tu vida. Tienes que ver cómo estás. Si has lastimado, ¿por qué no vas? Y si has lastimado en el corazón de Dios, ¿cuántas veces te has rebelado contra Dios? ¿Cuántas veces la iglesia, el pueblo se rebela contra Dios? ¿Cuántas veces la misma iglesia está ahí acomodada, hermanos? Y es doloroso, de verdad es lamentable. Y es triste ver cómo muchas personas solamente se acomodan. Hay quien lastimó a sus padres y no se han puesto a cuentas con ellos, a sus hermanos, y más al corazón de Dios, y no lo han dicho: es cierto, Señor, porque yo hice lo aborrecible. Nadie me vio, tú me viste, Señor. Allí en lo oculto, no te honraba, Señor. Y no van al Señor y se ponen a cuentas. Dice el Señor: ¿de qué me sirven tus ofrendas? ¿De qué me sirve todo lo que tú me das? No lo quiero, no te lo pido. Mejor lávate y límpiate. Dice el libro de Apocalipsis: ponte colirio a tus ojos para que vean, porque no ven. Si tú meditas en tu vida, si tú sabes que has lastimado el corazón de Dios, si tú reconoces hoy, no delante de mí, hermano, eso es personal. ¿Sabes? Las cosas que más me entristece es saber que Dios nos ha llamado, nos ha hablado, nos ha escogido. Y si hoy, hermanos, ¿quién de nosotros puede decir que hoy no es nuestro último día? ¿Y qué pasaría, hermanos, si hoy es tu día, el último, y te pierdes? Hermano, la boca del infierno se abre, caes ahí dentro por la rebeldía, por no ir a Dios, por no ir y ponerte a cuentas con Dios, por no reconocer esa maldad, por no reconocer esa rebeldía ante Dios. Dios dice aquí: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y si tú reconoces, hermano, hay algo hermoso en este pasaje, hermanos. Solo el Señor está pidiendo que reconozcas tu condición. Porque dice el verso 18, qué hermoso es esto: abrázalo, tómalo. Venid luego, dice Jehová. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios haya sacudido tu mente, tu corazón. Venid luego, dice Jehová. ¿Y qué dice? Y estemos a cuenta. Y qué hermoso es eso. Si vuestros pecados fueren como la grana, si hubieses maldecido, si hubieses roto la Biblia, si hubieses entregadote al enemigo, si hubieses tenido relación con el enemigo, si hubieses hecho lo peor, dice, si fueran negros tus pecados, como la nieve serán emblanquecidos. No va a haber más. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa? Dios está hablando y llamando a un pueblo, diciéndole: deja de hacer lo malo.
Arrepiéntete. ¿Por qué quieres seguir? ¿O por qué quieres ser castigados todavía? ¿Por qué? Arrepiéntete de tu maldad. Venid luego y estemos a cuenta. ¿Cómo en estos tiempos vamos a estar a cuenta? Antes tenían que llevar el cordero, sacrificarlo y confesar tus pecados. Pero hoy está Cristo, hermanos. ¿Sabes? La reconciliación de Dios con el hombre se llama Jesús. Porque a pesar de haber hecho cuanta cosa en contra de Dios, tú y yo no podemos pagar uno solo de nuestros pecados. ¿Cómo vas a estar a cuentas con Dios? ¿Cómo le vas a decir al Señor mi mentira, mi adulterio, mi robo, mi maldición, mis groserías, mi hechicería? Señor, te la puedo pagar. ¿Cómo? La única manera es ir a Cristo. Cuando tú vas a Jesús, Él te va a reconciliar con Dios. Cuando te rindes a Jesús y le dices, Él pagó por mí, no importa cuánto haya hecho. Es el sacrificio más grande que hizo nuestro Dios. Es el amor más grande de Dios por sus hijos depravados. Que Él murió por ti y por mí. Que cuando tú vas y reconoces el sacrificio y dices, Él murió por mí. Yo merecía ser azotado. Si yo soy un padre que tengo un hijo, yo quiero que escuches esto. Si tú eres padre y tienes un hijo y tu hijo es rebelde, no le castigas, no le exhortas, no le disciplinas, de verdad, si eres sensato lo haces. ¿Cuánto más nuestro Dios? Crió hijos, los engrandeció, les dio conocimiento, les dio sabiduría, pero estos hijos se apartaron. Pero hoy está diciendo, vengan, ven tú que has hecho lo malo, ven tú que me has despreciado, ven tú que me has tomado en poco, ven tú que no has puesto la palabra de Dios por obra, ven tú que llevas años de cristianismo, ven, dice, acércate, yo te conozco, yo sé cuán rebelde has sido, mira, la iglesia no te conoce, pero yo sí te conozco. Y a mí no me importa, ya pagué por ti. Y es lo que está diciendo el Señor. Vengan. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, venid a mí, ¿qué? Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo los voy a hacer descansar. ¿Cargados de qué? ¿De trabajo? No, de pecado. Vengan todos aquellos que el pecado ha estado lastimando su corazón. Vengan todos aquellos que han sido rebeldes a Dios, que han fingido. Vengan a mí todos los que han hecho lo incorrecto, vengan. ¿Qué está diciendo el Señor en el verso 18? Venid luego. Está haciendo un llamado. A pesar de que, imagínate un Dios hermoso, amoroso, que está viendo un pueblo rebelde, que está viendo toda aquella rebeldía, todo lo que dijo, hijos depravados, generación maligna, pero en su amor está diciendo, ven, ven tú, y ven tú, y ven tú, ven a mí, pongámonos a cuentas. Yo no sé cómo has pasado de hoy hacia atrás, yo no sé qué has hecho, pero Dios sí, y está llamándote diciendo, ven. Ven tú que eres tibio, ven tú que has menospreciado mi palabra, ven tú que has aborrecido a tu prójimo, ven tú que has herido, que has lastimado, ven tú que has menospreciado a tu esposa o a tu esposo, ven tú que te has rebelado contra mi palabra. Y sabes,
estemos a cuentas. ¿Y sabes lo más hermoso de esto? Dice ahí la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo más precioso de esto? Dice en el verso 8, perdón, en el verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué está diciendo Isaías? Que Dios siempre ha tenido un pequeño pueblo, un pequeño remanente. Te está hablando a ti, te está diciendo, si has hecho lo incorrecto con tus hijos, con tus padres, con Dios te ha escogido. Él dijo que ha escogido cuando ahí estaba Elías y le dijo, me he provisto de 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. O sea, de un pequeño pueblo me he escogido. Y sabes, te he escogido a ti. Tú que no has doblado tu rodilla delante del Señor. Escogió un pequeño pueblo y te escogió a ti. Y aún a mí. A los que estamos hoy escuchando su palabra, hoy nos dice, ven, deja tus años de religión, deja tus años, tu título, tú que necesitas de la palabra de Dios, tú que necesitas de Dios, tú que te estás lastimando, ven, tú que te has ido lejos, dice, ven. Y estemos a cuentas. ¿Qué actitud vas a tomar, hermano, amigo que estás aquí? A Dios se le honra, no los domingos a las 11 nada más, todos los días, en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa. Si tú no conoces cómo tratar a tu esposa, pregunta, ve la Escritura. Dice que como a vaso frágil. A veces tú dices, es que la lleno de regalos y no le falta nada. Pero no es eso, nada más. A veces nuestras acciones lastiman el corazón de nuestra esposa. Nuestras actitudes, tú no te das cuenta, pero a veces tu esposa le lastimas, llora cuando haces algo que no es correcto, cuando no le das el lugar. Tú has pensado que es feliz, pero muchas veces llora porque le lastimas, porque le hieres. Y eso lo pasas por alto. Pregúntale, ¿hay algo que te duela? Y vas a ver que con dolor, con llanto te va a decir sí. Si es sincera te va a decir sí. Esto no me agrada. Entonces, ¿cómo es como a vaso frágil? Pregúntale. Y de la misma manera, dice la Escritura que Dios puso a la mujer como ayuda idónea. Hay quien, en lugar de ayudar al esposo, le dice, ay, ya está suficientemente grande, hazlo tú. ¿Verdad que Dios nos habla? ¿Verdad que a veces has desechado la autoridad de tu esposo? ¿Verdad que muchas veces solamente el egoísmo, solo yo y qué me importa mi esposo? Y lo mismo es con los padres y con los hijos. Pero dice nuestro Dios
Ven, ven y pongámonos a cuentas. Hoy ponte a cuentas con Él, ponte a cuentas con Dios. Hoy toma esa decisión. No conmigo, hermano, no con la iglesia, no con el pastor, es con el Creador. Porque ha escogido un pequeño remanente. ¿Y sabes cómo termina esta parte de la Escritura? Verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si tú quieres, Dios no te va a obligar, Dios no te va a forzar, Dios no te va a forzar a que tú vayas a la Escritura, no te va a forzar a que tú le obedezcas, Él no, Él te va a dejar una libre decisión. Si tú quieres y oyes, comeréis el bien de la tierra. Pero el verso 20 dice, si no quisiereis, ¿y qué dice? Y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque el pastor lo dijo, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No es conmigo, hermanos, es con nuestro Creador. No es conmigo, es con Dios. Venid luego. Yo te invito el día de hoy para que terminemos. Ponte a cuentas con el Señor. Ve y dile al Señor, Señor, es cierto. Reconozco que, Señor, he sido rebelde. Reconozco que me has criado, me has engrandecido, me has dado sabiduría, me has dado sustento, me has dado todo y me he rebelado contra ti, Señor. Reconozco, Señor. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué querréis ser castigado? Cierra los ojos, hermano. Y medita. Hoy tú puedes ir delante del Señor. La invitación es la misma. Le dijo a su pueblo, ven y estemos a cuenta. Su pueblo no obedeció. Su pueblo se rebeló más contra él. Pero hoy la invitación es esta. Hoy la invitación es ven y estemos a cuenta. Ven y no importa cuán lejos haya sido, hoy quiero reconciliarme contigo. En una ocasión te comenté que levantó un hombre una oración y dijo, Señor, no tomes en cuenta su maldad. Yo quiero orar de esa misma manera y decir, Señor, no tomes en cuenta su rebelión. No la tomes, Señor. Hoy tú les has hablado, mi Dios. Y hoy quien quiera venir, venga. Y el que quiera comer, dijo Jesús, coma. Y el que quiera beber, beba. Pero hoy ven, hoy acércate a Dios, hermano. Ya no te resistas. Ponte a cuentas con el Señor. Solo tú y Él. No tienes ni siquiera que ir al hermano, al
pastor, al predicador y decirle, mira hermano, es que he sido rebelde. No, es con Dios. Y mientras escuchas este canto, yo te invito a que hoy tú vayas a Dios. Querido hermano, el día de hoy es una invitación de parte de Dios. Seguramente el Espíritu Santo te ha hablado. Ya no te resistas. Hoy seguramente el Espíritu Santo te habló y te hizo ver eso. Ya no te resistas, hermano. Ríndete. Ríndete al Señor. Si has de doblar rodilla, que sea ante el Señor. Dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy ríndete a Él. Hoy ríndete a Él. Hoy ríndete a Él. Él quiere limpiarte, lavarte. Y como aquel hijo pródigo, cuando tú regreses, abrazarte y besarte. Aún dice que Él es movido a misericordia. ¿Sabes qué le dijo a este pueblo? Vengan y pongámonos a cuentas. Pablo decía en el libro de Efesios que Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ven y ponte a cuentas. Hoy acércate al Señor, hoy dile, Señor, cuán terrible he sido. Habla con Él. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido.
Cambia mi corazón. Necesito de ti. Acércate hoy a mí. Tócame, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tengo sed de ti, dame de tu amor, cambia mi corazón, lléname de ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Todavía os revelaréis. A veces pensamos que hemos ido tan lejos que Dios no nos va a perdonar. Pero no importa lo que hayas hecho, no importa cuán maldad, no importa cuánto te hayas apartado de Dios, cuán rebelde has sido, el sacrificio de Dios es el pago perfecto, es la reconciliación perfecta del hombre con su Creador. Así es de que no importa cuánto hayas hecho, aquí el Señor describía a su pueblo y le decía que era un pueblo cargado de maldad, no muy lejano a los de hoy, que era un pueblo o una generación de malignos, que eran hijos depravados. Aún así les dijo: vengan y pongámonos a cuentas. Querido Dios, yo te ruego, Señor, por cada uno de los presentes, Señor, aquellos que tú les has llamado y hablado, aún por aquel que se resiste. Padre,
Aún aquel que ha ido a ti el día de hoy, de verdad, dale gracia, tu respaldo, tu perdón, tu Espíritu Santo, Señor. Oh Padre, nuestra condición tú nos las has mostrado y tu amor también, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque no nos desamparas, no nos dejas, y por tu infinita misericordia, Señor. Hoy, Padre, aquel que hizo un compromiso contigo el día de hoy, dale fortaleza, respáldale, Señor, ve con él. Aún, Señor, sigue tocando la puerta aquel que se ha resistido. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por cada uno de los presentes, muchas gracias porque nos edificas, nos hablas, nos llevas, Señor, de verdad a conocerte, mi Dios. Padre, bendice a cada uno de los oyentes, Señor, por favor, rogamos, ruego que tu palabra, Señor, de verdad, como dice, traspase parte del alma, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias porque nos permitiste estar delante de ti o nos permites estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos decir que eres nuestro todo, por las bendiciones que nos has dado y la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar reconciliados contigo, mi Señor. Te honramos y te alabamos, Señor, y te agradecemos tu palabra. Lleva con bien a mis hermanos. Sigue, Señor, respaldando. Sigue, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Querido Dios, te bendecimos. Tuya es la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.